Este evento, recuerden que es organizado por la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y tiene como objetivo compartir las buenas prácticas de gestión enfocadas en la normalidad en el trabajo, dirigido por líderes de diferentes instituciones públicas, dirigido para todo el sector de educación a nivel nacional y para el público en general. A continuación vamos a empezar con el primer webinar a cargo de Yaneyri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, con el tema La normalidad y los retos para la gestión de recursos humanos en las entidades públicas 2021. Y por supuesto, ahora sí le damos el pase a Yaneyri Boyer. Adelante. Quiero empezar contándoles o compartiéndoles un poco una conversación y un evento, un webinar que tuvimos ayer con la Contraloría General de la República. Específicamente nos acompañó el Contralor, ¿no? para poder conversar a nivel nacional con las oficinas de control institucional y también con personal de recursos humanos sobre precisamente el trabajo remoto y los retos en este estado de emergencia, ¿no? Y lo curioso fue que logramos coincidir en la importancia de reconocer un principio clave, que por cierto está reconocido en la Ley de Servicio Civil, que es el principio de flexibilidad, ¿no? Y lo ha mencionado ahora perfectamente el ministro, el principio de flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, ¿no? ¿Cuánta flexibilidad necesitamos ahora más que nunca en estos tiempos de estado de emergencia para poder gestionar los recursos humanos, para poder aprender a gestionar los recursos humanos en esta nueva normalidad? Porque el reto es enorme, es todo un cambio cultural que el propio Contralor reconoció y que creo y que es parte central de lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes en esta presentación. ¿Qué es lo que les propongo para esta sesión? Lo primero, poder conversar un poco sobre el estado de emergencia y lo que nos trajo. En segundo lugar, el cambio cultural, ¿no? Y cómo esto nos ha conducido a otra forma de gestionar. En tercer lugar, algunos desafíos para las oficinas de recursos humanos que hemos identificado durante este tiempo y desafíos para servir. Bien, ¿qué nos trajo el estado de emergencia? Más allá de que nos trajo primero una declaratoria de emergencia que iba a durar en principio unas semanas, luego se fue prolongando por meses, y estamos a punto de cumplir casi un año en el estado de emergencia y con periodos de severas restricciones a la movilidad social, ¿no? Entonces, pero no solamente eso nos ha traído el estado de emergencia, nos ha traído incertidumbre, nos ha traído una convivencia en casa 24/7 con nuestros seres queridos, con niños, con ancianos, con nuestros abuelos, nuestros padres, o tener que cuidar, e incluso nos ha traído probablemente de lo más triste, la pérdida, ¿no? La pérdida de familiares, de seres queridos, de amigos, y en todo este contexto que nos ha traído el estado de emergencia, hemos tenido que seguir gestionando recursos humanos, ¿no? Y hemos tenido que seguir trabajando para poder sacar adelante el país, para poder cumplir con las responsabilidades que nos han sido encomendadas. Entonces, les había planteado este índice, y a continuación estaba conversando un poco con ustedes sobre el estado de emergencia y lo que nos trajo, ¿no? Lo que nos trajo este estado de emergencia, lo que nos ha venido trayendo el estado de emergencia, que creo que todavía seguimos padeciéndolo en muchos aspectos de nuestra vida personal. Entonces, en este contexto de estado de emergencia, gestionar los recursos humanos tiene que ser tenemos que verla de forma diferente la gestión de recursos humanos. Entonces, ya no vamos a gestionar por horas de trabajo, porque en principio, desde el Estado peruano se está promoviendo el trabajo remoto y otras modalidades que permitan cuidar al servidor lo mejor que se pueda sin que el Estado pare. Entonces, en ese sentido, se ha recurrido pues a la reconversión de funciones, creo que ustedes bien lo saben, se ha recurrido pues al trabajo remoto, se ha recurrido además a trabajo mixto, se ha recurrido a la posibilidad, a través del decreto legislativo 1505, la posibilidad de fraccionar las jornadas de trabajo para que no haya traslapes, para que el aforo se reduzca. Es decir,
distintas maneras flexibles de poder gestionar los recursos humanos, pero sobre todo la oportunidad que nos trae este estado de emergencia y esta pandemia es la posibilidad de empezar a gestionar por horas de trabajo a gestionar por resultados, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa una serie de retos para las oficinas, para la gestión de recursos humanos, una serie de retos para las oficinas, ¿no? En primer lugar, esta suerte de resiliencia y la capacidad de adaptación, ¿no? Cómo el COVID-19 nos ha, de alguna u otra forma, empujado a la piscina, como decía el ministro, y cómo nos ha exigido una capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Nadie nos preparó para poder para poder transitar a estas modalidades de gestión de recursos humanos. Nadie nos preparó para distanciarnos de nuestros equipos o para llegar a una entidad nueva. De repente hemos concursado, hemos entrado a una nueva entidad y de pronto no poderlos ver de cerca, sino a través del trabajo remoto. ¿Cómo generamos lazos, ¿no? ¿Cómo cohesionamos a los equipos? ¿Cómo sabemos si realmente, qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder formar equipos, ¿no? Y es ahí cuando la resiliencia se convierte en un elemento central en nuestras vidas, ¿no? Ahora, otro reto central, y fíjense, estoy en la parte blanda, es un nuevo liderazgo en un contexto de incertidumbre. Es decir, hemos estado muy acostumbrados a tener muy de cerca a nuestra gente, ¿no? A los colaboradoras, hemos estado muy acostumbradas a girar y decirles, oye, hagamos esto, o hagamos este ejercicio, o vayamos a almorzar, ¿no? El pollito a la brasa, ¿no? El día del cumpleaños de alguien en la oficina, ¿no? Entonces, claro, eso ya no está, ¿no? Ya no está esa forma de liderar, de ir generando lazos, ¿no? Entonces, ahora, ¿a qué transitamos, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de esa serie de lazos o la parte blanda que hay uno en la oficina, sino también estamos hablando de un liderazgo que generalmente ha estado acostumbrado a supervisar, ¿no? A mirar que el otro esté haciendo las cosas, ¿no? A pasearte por la oficina y ver que todos estén en su computadora trabajando o estar pendientes de si ya están entregando los productos o no, o qué están haciendo, ¿no? Entonces, ahora de un liderazgo que más bien dirige, controla permanentemente, estamos más bien ante un liderazgo que tiene que tener como palabra central la confianza. Es decir, confiar que los servidores y servidoras están haciendo su trabajo, lo que deben hacer desde sus casas, ¿no? Que siguen contribuyendo, sumando y agregando valor público desde donde quieran que estén, porque a algunos nos agarró el aislamiento social en otras regiones, en otras provincias, fuera del país, ¿no? O por ejemplo, a mis alumnos de la universidad, algunos me decían, profesora, estoy desde Ayacucho, ¿no? Y aquí no me llega bien la conexión cuando estamos en clase, ¿no? En remoto. Entonces, y todo eso tenemos que comprender que los distintos contextos que puedan tener, o las distintas realidades que puedan tener nuestros colaboradores y colaboradoras, están siendo diferentes, ¿no? Son diferentes a la normalidad. Entonces, la gran pregunta es cómo lideramos en este contexto distinto, en un contexto de incertidumbre, ¿no? Ya no podemos controlar, entonces ahora tenemos que confiar, pero no solamente eso, sino que tenemos que recurrir a otros instrumentos para poder seguir manteniendo un nivel de productividad, para poder seguir cumpliendo con las tareas que tenemos encomendadas, ¿no? Pero fíjense qué importante, ¿no? De un liderazgo controlador, de ver a qué hora llegas, salúdame ni bien entras a la entidad para saber que has llegado temprano, despídete antes de irte para poder saber a qué te estás yendo, ¿no? A un liderazgo en el cual tenemos que confiar, ¿no? Y eso significa, además, cohesionar equipos para poder confiar. Entonces, y eso además nos ha traído como retos el uso de tecnologías. Pero no solo el uso de tecnologías, que probablemente es un elemento importante, pero probablemente lo más importante, sobre todo para el trabajo remoto, que ha sido una de las grandes piezas clave en esta nueva normalidad, es
cómo realmente empezamos a trabajar por productos, por metas, por tareas específicas, en todo caso, porque ya hay, ustedes lo saben perfectamente, estamos hablando pues de perfiles de puestos, donde hay puestos o funciones que admiten perfectamente el trabajo remoto, otras funciones que no la admiten, que quizás primero reconvertimos su función y luego puede hacer trabajo remoto esa persona de riesgo, ¿no? El clásico ejemplo que poníamos ayer con el contralor del chofer que está en su casa contestando el teléfono, contestando llamadas o que está foliando expedientes, ¿no? Que es un chofer que está en un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo primero identificamos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que transversalmente entendemos, planificamos, ¿no? Planificamos y luego poder establecer plazos de cumplimiento, identificar cómo hacer el producto, la tarea, por cuánto tiempo, cada día se les va a asignar por días, por semana, por mes, y cómo nos articulamos para poder cumplir con esos productos. Entonces, el trabajo remoto nos trae un desafío que en la práctica es un enorme cambio cultural, porque a lo que nos invita es a dejar de decir, oye, ¿no? Girarte y decir, oye, haz esto, ¿no? Va para más tarde, mira, y también haz esto, ¿no? A, digamos, tener una proyección, sentarnos, pensar, proyectar en un mediano, largo plazo, poder identificar un plan, poder construir un plan, poder identificar tareas, poder identificar productos, y en ese sentido poder irlos asignando y poder establecer algún sistema de monitoreo del cumplimiento de dichas tareas o productos, ¿no? Entonces, y que además podamos evaluar la calidad de esos productos. Y no solamente eso, sino que en el interín, en la medida que podemos tener un proceso transversal, ¿no? Un producto que necesite la colaboración de varias áreas, entonces cómo nos introducimos al trabajo colaborativo. Si ya en presencial a veces puede ser muy difícil, ¿no? Colaborar entre áreas, a veces hay entidades de las áreas no conversan, ¿no? Imagínense en remoto, ¿no? Entonces sí creo que el principal desafío que nos trae este estado de emergencia, y creo que una oportunidad, es ese necesario cambio de chip para poder transitar a un trabajo mucho más planificado. Entonces, fíjense, un poco quería compartirles algunas cifras del trabajo remoto que hemos estado monitoreando durante este tiempo, de marzo a diciembre básicamente, y fíjense cómo a nivel nacional, incluyendo todas las OPs y ministerios, hemos llegado a un nivel de trabajo remoto que es la línea al sur de 33.6%. Pero ojo, en algunos ministerios hemos llegado al 70-80%, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, ¿no? 80% de trabajo remoto. Entonces, yo creo que si bien es cierto, esto es algo nuevo, pero creo que eso es algo que las entidades han ido adoptándose bastante bien en el camino, ¿no? Sí es cierto que ustedes pueden ver en esa gráfica que el trabajo presencial pues ha tenido una fluctuación. Primero, pues recuerdan, en marzo del 2020 todos estábamos encerrados, ¿no? Abril, ¿no? Pero a partir de julio sí pues hay un pequeño quiebre en la medida que a partir de julio ya se relajaron un poco las salidas, ¿no? Y subió hasta un 32%, y probablemente estos primeros meses donde hemos vuelto al aislamiento social, a una cuarentena, ¿no? A medidas más restrictivas, pues probablemente el trabajo presencial haya disminuido, ¿no? Ese es un reporte que tenemos pendiente. Pero fíjense la diferencia o lo que encontramos en el nivel regional de gobierno, que probablemente esté más o menos por ahí, en términos de que el trabajo presencial 42, remoto 39, los porcentajes son similares, pero fíjense la diferencia con el nivel local de gobierno. En el nivel local de gobierno sí tenemos una fuerte tendencia al trabajo presencial. ¿Por qué será? Pueden ser muchos factores, ¿no? Y es aquí donde viene nuevamente lo que conversamos al principio, la necesaria flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, porque podemos encontrar varias razones.
desde razones que pueden ser obvias y que ocurre, que es la negativa de las entidades de hacer trabajo remoto, podemos encontrar también razones en que la infraestructura o el acceso a la conectividad en algunas zonas de nuestro país pues puede ser mucho más compleja, razones derivadas de infraestructura tecnológica en términos de computadoras, de si cuentan con computadores o a veces en una casa hay una sola computadora, ¿no? Entonces para todos, entonces eso significa que hay que hacer ahí educación a distancia, más trabajo del papá, trabajo de la mamá, en una sola computadora. Entonces eso también puede ser muy, muy difícil de manejar, ¿no? Entonces es precisamente por eso que el trabajo remoto ha sido una de las herramientas esenciales a lo que se ha promovido lo más posible, pero también es cierto que tenemos que comprender que no puede ser la única herramienta, que hay otras modalidades de gestión del trabajo, ven ustedes aquí, la modalidad mixta, ¿no? Y luego temas de cooperación laboral, ¿no? Para evitar ya las licencias. Entonces en ese contexto hay varias herramientas en la normativa o varias posibilidades en la normativa que nos tendría que permitir, o mejor dicho, tendríamos que hacer uso de lo más creativo, flexible posible de esas posibilidades que nos dan las normas vigentes para poder cuidar a los servidores. Entonces, fíjense qué importante este punto que les mencionaba en términos de organización por meta y resultados y en términos de capacidad de adaptación, ¿no? Y esto va de la mano, y perdonen que haga este pase tan rápido, con la importancia del cuidado de la salud física y emocional. Entonces, en la práctica, las oficinas de recursos humanos no solamente están gestionando personas, ¿no? En este contexto, están gestionando la salud y la vida de sus colaboradores y las familias, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, me lo decían en una jefa de recursos humanos en una reunión abierta que tuve con todos ustedes, bueno, varios de ustedes, ahora no los puedo ver, si no sería más fácil poder decirlo. Me decía que están gestionando vidas, ¿no? Entonces, y hacerse conscientes de eso es una responsabilidad muy, muy importante, ¿no? Y en ese contexto, creo que más que nunca tenemos que reconocer, ¿no? Y apuntalar, y eso también lo estamos haciendo desde Servir, la importancia de la Oficina de Recursos Humanos para las entidades públicas, la importancia de poder tomar en consideración, de que las altas direcciones tengan en consideración los criterios y las sugerencias de las oficinas de recursos humanos en términos del cuidado de salud física y emocional. Son las personas las que sacan adelante o las que hacen realidad las metas de Estado y las metas de gobierno. Si las personas están enfermas o no están, o simplemente les es casi imposible poder trabajar porque tienen a toda la familia enferma o a la madre recién fallecida, casos de la vida real, ustedes los conocen también bastante bien de cerca. Entonces es bien complicado poder producir. Entonces sí creo que tenemos que ser conscientes del necesario equilibrio que tenemos que tener en esta situación para poder seguir sacando adelante el país, seguir prestando servicios a las personas, pero cuidando a los servidores públicos, ¿no? Probablemente antes este no era un factor tan grande dentro de la gestión, pero ahora más que nunca es un elemento que tenemos que tenerlo muy en consideración. Ahora, eso en relación a los desafíos para las oficinas de recursos humanos. ¿Cuáles han sido los desafíos o los aprendizajes en la rectoría del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos? En este contexto, creo que Servir también ha tenido que adaptarse para poder estar más en contacto con ustedes, para poder ir mejorando sus procesos, para poder informar más y mejor de las posibilidades que puedan tener en este estado de emergencia en términos de la gestión de recursos humanos. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, bueno, hemos hecho estas 4 grandes líneas que quisiera informarles, en caso no lo conozcan, que tiene que ver con la adaptación de los procesos del sistema al contexto virtual. En este contexto, lo que hemos hecho es poder sacar guías operativas para la gestión de recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria de estado de emergencia,
donde podemos encontrar las modalidades de trabajo, ¿no? Las reglas de seguridad y salud en el trabajo, cómo se tendría que hacer un poco el control de nuestra asistencia, porque recuerden ustedes que, digamos, las personas, sus colaboradores y colaboradoras en trabajo remoto están en sus casas en una jornada u horario de trabajo que ustedes determinan, ¿no? Que ustedes acuerdan con ellos durante este estado de emergencia, disponibles. Están ellos disponibles a lo que la entidad necesite, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque si bien, sobre todo para aquellos casos de servidores y servidoras que, digamos, por la naturaleza de sus funciones no pueden hacer trabajo remoto, o sea, no pueden trabajar por productos. Entonces, en ese contexto es que si el jefe les manda pues a una persona que hace un trabajo un poquito más operativo, ¿no? Un número de llamadas al día, ¿no? Un poco en un rango de horario, pues tendrán que hacerlas y eso tendrán que reportar, ¿no? Entonces, esta guía ayuda a poder comprender y diferenciar estos supuestos y poder ayudar a las oficinas de recursos humanos a gestionar en función a ello, ¿no? Ahora, también en términos de pago de planillas, de capacitación, de gestión de rendimiento y bienestar social. ¿Qué más? También se ha sacado una guía para la virtualización de concursos públicos. Recuerden que los concursos tenían que continuar, ¿no? Y en ese sentido es que se apostó por adaptar, ¿no? las reglas del concurso en presencial a virtual. También tenemos una guía para realizar el trabajo remoto en las entidades públicas para que ustedes la tengan en consideración, así como hemos tenido que también recurrir, ¿no? De forma más importante a las tecnologías de la información para poder construir este registro de servidores con horas por compensar, ¿no? Así como para mejorar nuestro registro nacional de sanciones de los servidores civiles, ¿no? Para que pueda tener más accesibilidad por parte de ustedes. Ahora, probablemente esto es una de las cosas que cuando al menos yo llegué a la entidad me pareció súper útiles y es más, yo ya lo seguía desde estando en etapa en ejercicio privado, yo ya seguía esta plataforma de Servir, donde encontrábamos pues ordenado todas las herramientas que han salido en la materia de gestión de recursos humanos frente al COVID-19, así como el uso de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para poder hacer capacitación o para poder informar. Y ahora con más llegada, creo que eso también es otra de las ventanas de oportunidad interesantes de ese estado de emergencia, que hemos potenciado el uso de redes sociales y de este tipo de plataformas tipo YouTube para poder llegar a mucha más gente a nivel nacional, ¿no? Y se han hecho varias capacitaciones en materia de trabajo remoto, en materia también de un poco del control de ansiedad, o sea, cosas más blandas que nos afectan no solo como gestores de recursos humanos, sino especialmente como personas que somos, ¿no? Entonces, y en este contexto también nos ha tocado fortalecer el sistema de supervisión, el subsistema de supervisión, ¿no? Del cumplimiento de las normas del sistema. Hemos recibido muchas denuncias a nivel nacional y estamos procurando que este tipo de supervisión sea más orientador de las oficinas de recursos humanos, ayudándolos en la gestión, ¿no? en la mejora, en los ajustes, ¿no? Más que tener un enfoque de carácter castigador, ¿no? Eso es lo que estamos procurando y seguiremos mejorando para que sea esta supervisión un acompañamiento de lo que ustedes están haciendo, pero sí es cierto que si vemos ya notables excesos en ello, puedes ver los mecanismos correctivos del caso, ¿no? Entonces, incluso también hemos reforzado los canales de información, cómo Servir, para que ustedes puedan tener acceso y conversar, coordinar, preguntar si hay cosas que no les quedase claro en términos de las directivas que Servir ha venido publicando. Creo que hay mucho por mejorar.
pueden seguir haciéndonos sugerencias para poder mejorar los canales de atención en caso haya algo que no esté funcionando de la mejor manera posible para ustedes. Pero quiero ir terminando esta exposición señalando un elemento crucial en este estado de emergencia, ¿no? Algo que yo aprendí, lo pensaba ayer a raíz de un ejercicio interno que hicimos aquí en Servir. Una de las cosas que yo aprendí en este estado de emergencia, además de valorar el tiempo en familia, ¿no? Ha sido la importancia de la resiliencia y de ir pensando un día a la vez, ¿no? Creo que en este momento pueden haber muchas normas, pueden haber muchas metodologías, podemos ir aprobando muchísimas cosas, ¿no? Plataformas, estar conectados al Facebook, al YouTube, ¿no? Y todo lo positivo que nos puede haber traído esta situación, pero creo que lo más importante, lo crucial aquí es nuestra actitud personal, ¿no? Una actitud personal al cambio y a la resiliencia, en el sentido de poder ver posibilidades en estas circunstancias y cómo en el marco de estas posibilidades poder aún así seguir mejorando o tomando estas nuevas herramientas que estamos teniendo en esta situación para poder seguir produciendo o seguir mejorando como personas y como profesionales. Sé que es un reto muy difícil, ¿no? Pero dentro de los procesos de modernización del Estado, los pilares, ¿no? que hemos visto de la Secretaría de Gestión Pública, los instrumentos que se han aplicado, todo puede ser superestructurado, de avanzada, pero lo más importante en todo ello siempre seremos las personas las que logramos que las cosas se hagan realidad, que las metas, que los proyectos, que todo se haga realidad. Y eso es lo más importante. Entonces quiero agradecerles en ese sentido por este espacio y los invito a seguir floreciendo aún en la adversidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yarineire, por esta presentación. Realmente ha sido bastante importante poder escuchar todo este cambio y todo el sistema que se está viviendo con respecto a esta nueva normalidad. Invitamos, por favor, a todos los asistentes, tanto por el Facebook del Edu como también por la plataforma de Microsoft Teams, a que puedan realizar sus preguntas y consultas, porque vamos a iniciar con una ronda de preguntas. Así que le invitamos, los que están dentro de la plataforma de Microsoft Teams, en la parte derecha de sus pantallas tienen una opción para hacer una pregunta y ahí pueden hacer sus consultas y comentarios para poder absolverlas. Los que están dentro de la plataforma del Facebook lo pueden hacer a través del chat del Facebook. Para esta ronda de preguntas vamos a invitar también, atención, vamos a invitar a Eduardo Alfaro, jefe de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. ¿Cómo es, Eduardo? Bienvenido a este evento. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Yaneri. Para nosotros de verdad es un honor que inicies este conversatorio siendo la cabeza de Servir y siendo la persona que va a liderar los recursos humanos y a nosotros como jefe de recursos humanos de distintas entidades. Nuevamente, para nosotros es un honor que estés en esta primera fecha y darnos a conocer esta posición de Servir, ¿no? Que es una posición muy importante. Tienes ya de en sí un gran reto por delante y sabemos y estamos seguros de que lo vas a hacer súper bien. Este conversatorio lo que buscaba era conocer las buenas prácticas. Eso es lo que busca, conocer las buenas prácticas que las entidades han tenido que implementar en plena pandemia. Muchos de los expositores que están participando han estado trabajando en las áreas de recursos humanos en plena pandemia y han tenido que aprender en el momento y aplicar buenas prácticas, que la intención es que estas buenas prácticas sean replicadas en las otras entidades y que sirvan de base para que vayamos mejorando en base a experiencias de otras personas. Nuevamente, gracias. Tengo acá unas preguntas que te las voy a hacer para que nos puedas ayudar con las respuestas. Hay unas que nos dicen qué estrategias se pueden implementar para el cuidado emocional de aquellos colaboradores que están pasando una etapa de duelo.
Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. El honor realmente es para mí de poder estar en este espacio compartiendo con las oficinas de recursos humanos, con las oficinas, con los gestores de recursos humanos, que son, estoy convencida de ello, una pieza clave en toda entidad pública para poder hacer que las cosas ocurran. A ver, respecto a la primera pregunta, no hay recetas únicas, ¿no? Pero una de las cosas que he aprendido en términos de gestión de recursos humanos es la importancia de la escucha, ¿no? Y es importante poder estar presente aún en la distancia, ¿no? Entonces, creo que los gestos importan mucho, digamos, el dolor no lo vamos a poder mitigar, eso es algo inevitable, pero sí es cierto que es importante que como entidades públicas, pues, como oficinas, como jefes, como instituciones a las cuales las personas, los colaboradores y colaboradoras dedican mucho tiempo y mucho espacio de su vida, que ellos que están atravesando ese proceso de duelo puedan sentir que estamos con ellos, ¿no? Un gesto, palabras, acercamiento. Desde Servir tuvimos una iniciativa el año pasado, y lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Servir, ¿no? Hay una franja preparada específicamente para COVID-19 y gestión de recursos humanos. Y parte de esa iniciativa que tuvo Servir el año pasado fue precisamente unos videos chiquitos donde se les da algunas ideas sobre cómo poder gestionar el duelo, ¿no? Afrontar el duelo. Creo que eso podría ser una buena ayuda para que lo puedan mirar. Personalmente, lo que creo y lo que he aprendido es que es muy importante estar presentes aún en la distancia. Y eso es algo que tiene que salir de la creatividad de las propias entidades públicas, ¿no? Mensajes, algún tipo de acompañamiento. Gracias. Acá tenemos otra pregunta que nos hacen bien repetida de provincias que se genera hacia lo que tú has explicado también. Dice, ¿cómo romper y lograr que los directivos entiendan que no es necesario asistir a laborar para poder hacer su trabajo? Cuando entiendo que se tiende a asistir a las oficinas para poder hacer el trabajo, ¿no? Y es una pregunta recurrente que se está encontrando del interior del país. Como les mencioné inicialmente, creo que esto tiene que ver con un cambio cultural. Esto es un cambio cultural. Y los cambios, o sea, quiero ponerles un ejemplo, no sé si sea el más oportuno, pero es el que se me viene a la mente. El uso del cinturón de seguridad en un auto, ¿no? Creo que por muchos años, no sé qué tan oportuno suene, pero creo que recién lo comenzamos a asimilar, no con los accidentes, no con las estadísticas, sino cuando ya el policía nos comenzaba a parar y nos ponía papeletas, ahí comenzamos a recordar que es obligatorio el cinturón de seguridad y de pronto medio mundo ya lo usaba, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que tiene que haber policías detrás de la gente? No, a eso no me refiero. A lo que me refiero es que es un tema cultural y a veces toma tiempo poder llevarlo a cabo. Ahora no tenemos mucho tiempo porque la vida y la salud de las personas están en riesgo. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, sí creo que es importante que separemos la paja del trigo. Tenemos como entidad y como servidores y servidoras públicas tener clarísimo que hay funciones en las entidades públicas que se tienen que prestar de manera presencial necesariamente y otras que se pueden realizar de modo remoto, ¿no? Algunas, por ejemplo, que tiene que ver, lo que está haciendo la OMPE, organizando elecciones, ¿no? Tiene que ir directamente, buscar los locales de votación, ¿no? Dónde se van a ubicar. Entonces, hay mucho trabajo operativo presencial que necesariamente se tiene que hacer, o lo que hacen los CEMUJER,
¿no? Ante los casos de violencia de género, ¿no? Entonces, hay funciones que necesariamente tienen que ser presencial. Pero tenemos que hacer esa pensada de poder separarlo de aquellas funciones que sí se pueden hacer en remoto, o de aquellas funciones que por tener personal de riesgo necesitan necesariamente ser reconvertidas, ¿ya? Entonces tenemos que hacer esa primera separación, ¿no? La paja del trigo, para tener claridad en qué contexto nos encontramos y lo que tiene que estar en remoto, que vaya remoto, y lo que tiene que ser presencial, que tiene que ser lo más residual, lo indispensable a presencial. Eso también tenemos que comprender como ciudadanos, ciudadanas y como colaboradores, trabajadores, ¿no? Entonces, un tercer nivel que tenemos que tener clarísimo es que, y en eso también estamos desde Servir trabajando con la escuela, en la importancia de aprender a trabajar por metas, productos, resultados o por tareas planificadas. O sea, tenemos que hacerles comprender a los directivos que en este contexto que la gente está muriendo y el trabajo remoto salva vidas, así de crudos, ¿no? El trabajo remoto salva vidas y tienen que comprenderlo. Y en ese sentido es importante que comiencen a aprender, si es que no lo han hecho, a planificar y a fijar productos, metas, actividades, ¿no? Hacer sus tablas, un poco a mediano plazo, qué tareas te voy a asignar tal día, o el día de hoy, si es que tu trabajo remoto no es tanto por productos, cuántos informes qué informe tienes que entregar el día de hoy, ¿no? Porque además tenemos que comprender, ¿no? Y esto también es importante, que en un cuarto lugar para los directivos y directivas, que estamos en una situación atípica que nos lleva a que quienes estamos haciendo trabajo remoto también seamos cuidadores. ¿Ya? Yo tengo una niña de 2 años y medio, les comparto, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, producir sobre todo cuando recién empezó la pandemia, tuve que empezar a levantarme a las 5 de la mañana, producir entre 5, 8, 9 y estar con mi hija, ¿no? Porque no podía de hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que tiene que haber que ahora más que nunca entender en el equilibrio casa, familia, cuidado, trabajo, y es una oportunidad para poder transitar hacia ello. Entonces yo creo que tendríamos que tener en cuenta estos 4 elementos. Desde Servir estamos trabajando para poder reforzar el elemento relacionado a cómo preparar metas, a cómo trabajar en planificación, para poder reforzarlo aún más. Algunos cursos ya los hemos dado anteriormente, pero ahora lo estamos reforzando en términos de estado de emergencia. Gracias. Una pregunta bien parecida a la anterior es que nos mencionan, ¿cómo hacer para que se respeten los horarios de trabajo? Dado que muchas veces con este trabajo remoto estamos trabajando 8, 9, 10 de la noche. Antes respetábamos un horario, íbamos a nuestras casas y nos olvidábamos de trabajo. Ahora no ocurre eso. Es cierto, tienen mucha razón esa pregunta, pero también me la han formulado en otros espacios, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con la errónea idea de que estar en casa es estar permanentemente disponible, ¿no? Y nuevamente tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Tiene que ver con un tema cultural, y creo que también esto está amarrado a la escasa cultura de la planificación, ¿ya? O sea, tengo esa fuerte sensación, ¿ya? Entonces, sí creo, en adición, que la flexibilidad en la gestión de recursos humanos nos da la posibilidad de que, si bien no podemos pagar horas extras, ¿ya? No podemos pagar horas extras por las restricciones presupuestales, pero sí tenemos la posibilidad de poder dar un tiempo a nuestros colaboradores y colaboradoras de desconexión digital en términos a ver, lo voy a poner de esta manera. Primero, es importante planificar para que el trabajo fluya en los tiempos en los que tiene que estar. O sea, si yo hoy, que es jueves, sé que tengo que presentar, que mi área tiene que presentar algo en semana y media o en 2 semanas, no te lo puedo estar pidiendo recién
un día antes de que vence el plazo, ¿no? Entonces tengo que planificar, segmentar, ya, primera premisa. 2, tenemos que respetar los horarios o las jornadas que hayamos pactado con los servidores públicos, ¿no? Es importante tener ese respeto. 3, no hay respeto, ya. Entonces, entiendo que pueden haber urgencias, ¿no? O la necesidad de contar con los colaboradores y colaboradoras más tiempo del que usualmente tendrían. Entonces, recurramos también a la posibilidad de compensar horas vía la desconexión digital. Es decir, no podemos pagar horas extras, ojo, restricciones presupuestales, pero sí existe la posibilidad de poder permitir al servidor que no conteste el teléfono, esté disponible durante un tiempo determinado para que compense estas horas adicionales que se les ha exigido debido a las emergencias. Porque, ojo, totalmente de acuerdo con el respeto por las jornadas y por los horarios. Y también es importante tener en consideración que estamos en un estado de emergencia y hay entidades públicas que han tenido que tener han tenido una vorágine mayor de desafíos que afrontar. Entonces sí creo en la importancia de poder, en esta lógica de flexibilidad, poder generar un equilibrio entre ambas posibilidades. Esa sería mi recomendación en este extremo. Y le voy a seguir dando vueltas porque sí sé que es una queja generalizada. Sí, creo que ese es un tema que todos en las oficinas, los líderes de recursos humanos, estamos viendo esa problemática que se está presentando, ¿no? No te imaginas, Yaneri, la cantidad de preguntas que tenemos, pero el tiempo también nos gana. Estamos con cerca de 900 personas por el Face, 200 y tantos por este sistema de Microsoft Teams. Te dejo 2 preguntas más. La penúltima pregunta que te haría es que nos dicen acá, la gestión de recursos humanos también implica la capacitación de los servidores públicos. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta actual de servir para brindar oportunidades de formación a los servidores y también a los que están como terceros u órdenes de servicio? Es difícil, ¿eh? Qué difícil pregunta. ¿Esa sería la última pregunta? ¿Sí? No, sí, está bien. Si ya tu tiempo... Yo sé que estás en múltiples reuniones, tenía una pregunta adicional, pero si no, acabamos con esta, no hay problema. Si gustas, me las formulas de una vez y las junto las dos en una sola respuesta. Ok, perfecto. Y la última pregunta sería, ¿cómo ha influido el trabajo remoto en relación con las metas y los resultados en este contexto de emergencia? Gracias. A ver, en términos de la capacitación, Servir sigue poniendo a disposición de los servidores públicos y ahí sí yo les pediría, por favor, que estén consultando la página web de la ENAP, ¿no? De la ENAP y de Servir, ¿no? O las redes sociales de Servir. Nosotros no hacemos difusión por radio o por otros medios porque insume un montón de recursos, pero sí hacemos difusión en la página web de Servir, de la ENAP. La ENAP tiene una sección especial en la página web o por redes sociales sobre la oferta de cursos que damos a nivel nacional para los servidores y servidoras, ¿no? Todos los cursos son gratuitos, por favor, no se van a dejar sorprender, también coméntenselo a sus colaboradores y colaboradoras porque hemos estado viendo aparecer algunos links de gente inescrupulosa que está mal informando de que Servir cobra por estos cursos. Servir no cobra absolutamente nada por ningún curso, ¿de acuerdo? Son de acceso gratuito, por orden de un poco de cómo se van inscribiendo, y a veces incluso hay pruebas de entrada dependiendo del tipo de aforo que va a tener. Entonces la oferta está allí, ¿no? Y es lo que seguimos promoviendo. Ahora, también es cierto que yo invitaría a las entidades, yo sé que el presupuesto en este momento es bastante magro, pero sí la posibilidad de hacer capacidades transversales, no sé, pues invitando a algún tipo de expositor que les pueda ayudar con estos temas. Es decir, yo sé que el presupuesto en este momento, soy consciente que el presupuesto es exiguo, ¿ya? Pero sí los invitaría a poder tener algo creatividad para poder promover capacitación interna, ¿no? A veces hay cursos libres que se ofrecen en las plataformas tecnológicas, poder un poco mirar eso para poder ponerlos a disposición
de sus colaboradores y colaboradoras. Suena simplista, bueno, digamos, tenemos que tirar un poco de la creatividad bastante en este tiempo, porque sí es cierto que el presupuesto es bastante ajustado. Y desde Servir estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por darle la mayor cobertura de cursos posible, pero recuerden que somos 1.400.000 servidores públicos a nivel nacional aproximadamente. Y en ese sentido sí les pido paciencia, ¿no? Pero sí lo estamos promoviendo. Ahora, en el tema de los terceros, allí podría no decir nada. Es más, pensé primero no decir absolutamente nada. Sí creo que es una situación difícil, ¿ya? Y creo que, digamos, vamos a seguir apostando por replantear la reforma, ¿no? La reforma del servicio civil para poder impulsarla y promoverla, para que los terceros dejen de ser terceros y tengan la oportunidad de poder pasar a un régimen más estable en el Estado. Eso es lo único que puedo decir en estos términos. Ahora, en términos de cómo influye el trabajo remoto con las metas, todavía no hemos hecho esa medición, ¿ya? Pero sí es cierto que estamos trabajando, actualizando las encuestas a las oficinas de recursos humanos para poder identificar cómo van y qué tan efectivo puede haber sido el trabajo remoto para ellas. Pero sí es cierto que, o sea, lo que sí tenemos que comprender es que eso todavía va a tomar su tiempo, porque en teoría, bueno, vamos a cumplir un año, ¿no? Y hay mediciones que necesitan un tiempo determinado para poder hacerlas. Y de otro lado, tenemos que tener en cuenta que en este momento las oficinas de recursos humanos ya están sumamente atiborradas con todo lo nuevo que tienen que hacer, adicional a lo que ya tenían que hacer. Y sí es cierto que hacer este tipo de mediciones necesita una inversión de tiempo considerable. Pero sí les puedo decir que lo hemos estado pensando para ver cómo lo podemos hacer y cuándo podría ser el tiempo más oportuno, porque, y con esto termino, sí creo que institucionalmente tendríamos que ir transitando al trabajo remoto. Creo que más de uno de nosotros ha evidenciado que con sus más y sus menos nos permite tener más tiempo en familia, ¿no? Y otro tipo de ventajas, ¿no? Para otros habrá desventajas, entonces ya tenemos que irlo viendo. Pero sí es cierto que una vez que termine esta pandemia, definitivamente en el Estado no deberíamos volver a ser los mismos, ¿no? Ha habido muchísimo aprendizaje, está habiendo muchísimo aprendizaje durante este tiempo, y creo que todo eso tenemos que rescatarlo para ver en qué medida vamos transitando también a un trabajo remoto más institucionalizado y sobre la base de las lecciones que estamos aprendiendo durante este tiempo. Gracias. Ok, Yaneiri, muchísimas gracias. Realmente las preguntas, no es fácil contestar muchas de las preguntas y apreciamos bastante tu sinceridad, ¿no? Porque hay cosas que, bueno, son así, tenemos que buscar, solucionar, y las soluciones no se dan de un momento a otro. Las soluciones se van dando en el tiempo, pero creo que estamos en un buen camino. Nuevamente, gracias por participar en este primer conversatorio de buenas prácticas, la gestión de recursos humanos en el contexto de COVID-19. Tenemos 4 fechas donde nos acompañan más de 10 líderes de las oficinas de recursos humanos de entidades, de instituciones del Estado, donde vamos a aprender mucho de ellos, y con las preguntas que hagan también vamos a poder ver muchas de las soluciones que vamos a plantear. Muchas gracias. Eduardo, si me permites un segundito nada más para terminar, sí, claro. Solo comentarles que estamos conversando, porque creo que esto es algo que también les preocupa, que hemos conversado con la Contraloría General de la República. De hecho, ayer hemos tenido un evento con ellos, que si quieren verlo, los invito a ver el canal de YouTube de Servir, porque ahí ha quedado grabado, para poder tener en consideración la necesaria flexibilidad en el trabajo remoto, también en materia de control, ¿no? Comprender todo lo que yo he conversado con ustedes el día de hoy. También estamos procurando que ellos puedan comprenderlo para que coadyuvar a que el control pues sea equilibrado, ¿no? Y que ustedes también pues tengan esa mira, que cuando les controlen lo que ustedes están haciendo, pues haya esa mirada equilibrada. Estamos trabajando para eso, y eso era lo último que quería decir. Ok,
Qué bueno, gracias a ti, porque los controles realmente también tienen que adecuarse a la nueva normalidad, ¿no? No es igual controlar cuando estamos todos en presencial, hacer un control cuando estamos una gran cantidad remota. Muchas gracias nuevamente, Yaneiry, para nosotros. Gracias a ustedes. Que nos acompañes en este primer conversatorio. Gracias. Adiós, gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos en este caso la presencia y la ponencia de Yaneiry Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de Servir. Asimismo, la presencia de Eduardo Alfaro, jefe de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. A todos los presentes.